Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Puro Olfato, el instinto detrás de los negocios exitosos. En Colombia y en Latinoamérica hay historias de éxito que se tienen que contar y hoy tenemos una de esas historias. Tenemos al doctor Carlos Andrés Cifuentes de AH Neurología Veterinaria. Doctor Carlos Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos ustedes, muchas gracias. Ok, perfecto, Doc. Bueno, estamos aquí, es un día muy especial. Sabemos que estamos vísperas del Día del Médico Veterinario y bueno, hoy estamos grabando este nuevo contenido donde vamos a dejar por un momento esa bata al lado. El podcast Puro Olfato se encarga de descifrar el código de éxito detrás de los médicos exitosos. Y hoy queremos que usted nos ayude con ese instinto que desarrolló y que ha desarrollado durante todos estos años para estar en el lugar donde está y que pues nos digas, bueno, cuáles son esos pasos que ha realizado para estar en este momento donde está. Entonces, Doc, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Doc, entonces lo primero, vamos a estar aquí, el origen del rastro, el instinto. ¿Cuál fue ese primer instinto después de que usted se graduó? ¿Ya sabía qué era lo que iba a hacer? ¿O cómo empezó? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que realizó después de graduarse, Doc? Pues mira, al siguiente día después de graduado fue el caos completo, porque caí en la realidad yo, miércoles, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya la familia cambia con uno, le cambia a uno, los papás, los hermanos, uno siente la presión ya, la responsabilidad y la realidad. Sobre todo porque salimos, en ese entonces yo creo que salimos con muy poca experiencia. Yo me gradué en el 2001 y experiencia en clínica, en negocios, en administración, cero. Ajá. Entonces, bueno, empecé a pensar, bueno, quiero desarrollar algo grande. Siempre lo tuve claro, siempre. Escuché cuadros de proyección, empecé a hacer cálculos, la ley de la atracción, la oración, todo. Y finalmente escribía lo que quería. Entonces, yo quiero hacer en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, en 3 y en 5 años. Todo estaba escrito y lo pegaba en mi habitación. Pegaba recortes como quería hacer la clínica, como quería hacer un carro, una casa, etcétera. Y así fue. Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a desarrollar mi servicio como médico veterinario? Pues imprimí unas hojas con un logo inventado así bien feo, horrible, y empecé a repartirlo. Salía al parque y empezaba a repartir a los que salían con los perros. Ajá. Y hablaba y todo el día me la pasaba repartiendo. Y empezaron a salir consultas. Uh-huh. Entonces iba a los almacenes de la Caracas a comprar medicamentos para llegar a las consultas y bueno, ahí con las uñas. Ajá. Pero empezaba a salir y wow, bueno, me llamaron por lo menos. Correcto. Y cada consulta la disfrutaba desde el primer instante, desde el saludo, como era un apartamento y era domicilio, Sí. disfrutaba ese domicilio, me gustaba muchísimo la anamnesis, todo, ir aplicándolo, lo que vi en la clínica, en un diplomado que hice para graduarme también me ayudó bastante y todo lo aplicaba en mis pacientes. Entonces sentía pasión. Ajá. Eso fue lo primero, la pasión por estar con el paciente, por ayudarlo a salir adelante, a mejorar su estado de salud, Ajá. pero también tenía una afinidad con las familias. Okay. Y me di cuenta que no es únicamente el paciente, sino las familias. Escuchaba historias tristes, veía a las familias llorar, reír, pelear, y eso era un gran mensaje y me inspiraba para lo que se iba a forjar de ahí en adelante. Okay. Ese fue el primer paso. Wow, perfecto. Aquí tú nos estás diciendo varias cosas importantes también para que tú como médico veterinario lo puedas tener presente y yo también. O sea, ya hemos aprendido el poder del Vision Board, poder no solamente visualizar, sino pegar, recortar, escribir. Primero consejo. Segundo consejo, pasión. O sea, definitivamente aquí este es un consejo top. Sin pasión no sucede nada. Y tercero, el disfrutar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vemos, Doc, y he escuchado médicos que dicen, no, yo quisiera solamente ver a la mascota y no quiero entenderme con el propietario porque son complicados. Pero tú me estás diciendo, no, encontré una oportunidad al trabajar con familias. Cuéntame un poco acerca de cómo ese es algo disruptivo aquí para nuestros amigos médicos veterinarios que están viendo este concepto. ¿Cómo nació ese o cómo encontró ese rastro de poder trabajar con esas familias y esas mascotas? Claro, eso sucedió durante las primeras consultas, cuando empecé a escuchar. No hablaba tanto, no me dirigía tanto al paciente, sí, sino empecé a escuchar porque uno, de médico veterinario, escucha miles de historias. Pero escuchar más no intervenir en la historia. Cuando uno escucha, la persona se siente atendida muy bien.
y por eso a uno lo vuelven a llamar y a llamar. Entonces, el solo hecho de escuchar, de comprender, de entender, te entiendo, y bueno, te puedo dar un consejo, visita a un profesional, algo, lo que sea, pero sin involucrarme en esa experiencia de la familia. Correcto. Entonces eso ya como que gestó una idea más, un concepto más de la consulta, que hoy en día lo tengo bastante claro, en ese entonces lo tenía hasta ahora experimentando. Correcto. Y sentí esas señales de las familias. Cuando uno escucha, es un plus para la consulta. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, amigos, aquí tenemos otro consejo. El doc intuitivamente empezó a aplicar esa experiencia de cliente, ¿sí? Donde muchas veces nosotros nos equivocamos y hablamos, ¿sí? Tratando de dar la experiencia o lo que se sabe. El doc aquí nos está enseñando experiencia del cliente, la pasión. Eso es también fundamental. El escuchar y también algo también importante, no involucrarse, escuchar, pero tampoco involucrarse, o sea, tener claro una barrera para no pasar al otro lado. Entonces, esto también es importante para que lo podamos aplicar. Doc, esto es muy importante. Entonces, ya vimos sus inicios, ya vemos que ya tenía, o sea, ya nos está dando como esos principios. Bueno, tener claro siempre algo en mente, escribirlo, tenerlo claro, y salir a dar a conocer sus servicios, ¿sí? Ya después en la experiencia con el cliente, escuchar activamente, a guiarlos y una vez identificado el problema, dar la solución. Y creo que ahí es parte del éxito de los negocios, saber escuchar a nuestros clientes. Tal vez nosotros salimos con un producto o un servicio, pero en la medida que vamos avanzando, el cliente nos está diciendo, oye, necesito esto, necesito lo otro. Y si nosotros somos atentos a escuchar, pues ahí el mismo cliente, el mismo mercado nos está dando las oportunidades para nosotros aprovechar. Doc, entonces pasemos a este otro punto. Listo, ya arrancamos y en ese iniciar, alguna situación que tal vez lo llevó a perder el rastro, que tal vez se sintió confundido o que tal vez veía que las cosas no avanzaban como usted quería. ¿Alguna situación particular que nos quiera comentar? Sí, claro, hay muchas, pero iniciando casi por esta época, hubo unos meses en donde no tenía consultas, difícil. Okay. Y veía a mis amigos, bueno, ya entraron de vendedores, tenían empleos, otros se fueron para otros países y yo estancado completamente. Y obviamente necesitando, porque todos necesitamos ingresos para mantener familias, mirar, llegó mi primer hijo y estaba ya más presionado todavía. Pero hubo algo importante. Haciendo turnos en una clínica en las noches, veo un programa de televisión del señor Jorge Duque Linares. Okay. Un señor que se la pasaba hablándonos de ventas y vender y el proyecto de vida, de que uno tiene que ser organizado, que la vida son ventas. Y me quedó sonando. Y desde ahí empecé a aplicar todo lo que aprendí de él. Imagínate, en un canal de televisión, 11 de la noche, que nadie ve eso, que cualquiera dice, no, yo prefiero ir a rumbear, lo que sea. Pero bueno, me concentré en este programa, compré los libros de él y empecé a leerlos. El hombre cuadra las ventas, pero la espiritualidad es bastante importante. Hablaba muchísimo de hacer el rosario, bueno, religión, pero combinar la espiritualidad, ventas y la profesión, yo creo que es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta en la vida, en lo que haga. Porque si uno no está conectado con Dios, ¿sí? Yo creo, soy bastante creyente en Dios, soy muy espiritual. Y en ventas, entonces uno tiene muchísimo. Claro. Entonces, desde el día que empecé a proyectarme con Dios, a tener esa conexión, okay, y a generar ventas desde el estilo en que uno se viste, uno habla, con quién habla, uno ya está vendiendo su propio producto. ¿Y cuál es mi producto? El servicio veterinario. Hoy en día son muchísimos más productos, claro, pero en ese entonces era veterinario. Y me empezaron a llamar de otras clínicas porque veían algo en mí también. Porque iba a una clínica y no hacía únicamente lo que me decían que tenía que hacer, sino hacía muchísimas otras cosas. En ese entonces yo barría, limpiaba los productos, atendía en el almacén, hacía inventario, atendía y hasta aprendí a peluquear y peluqueaba. Okay. O sea, de todo, guerrero al 100. Y no me importaba el horario. Entonces, a veces trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche seguido y hágale, porque tenía las cosas claras ya. Okay. O sea, independientemente de estar trabajando en esa clínica, tenía mi objetivo de vida, ya un proyecto de vida muy grande, que era empezar a tener una clínica. Yo quería ser ortopedista. Okay. ¿Sí? Tener una clínica exclusivamente de ortopedia. Con una visión muy ya comprometida, no importaban, pues, como las grietas del camino, como que me quedara sin olfato. Sí, correcto. ¿Sí? Pero ya veía
el objetivo, mi meta, Ok. que era tener la clínica de ortopedia. Y eso me sirvió muchísimo porque aprendí muchísimo de pacientes, de Ajá. clientes, de la clínica, de ventas, del manejo al cliente, de Sí. casos complicados y sobre todo era yo, no teníamos auxiliares. Ok. Uno mismo canulaba, uno mismo anestesiaba, bueno, ya iban. Pero a su vez me capacitaba. Empecé a estudiar medicina interna, Ajá. luego ortopedia, neurología, cirugía y ahí vino el clic con la cirugía y la neurología. Doc, este es un ejemplo claro de que todos tenemos problemas y dificultades. Y tú decías algo importante, bueno, ya nació mi hijo y bueno, no puedo echarme para atrás, tengo un motivo más para continuar con esa visión, ser firme. Y tú has dicho algo muy importante, el buscar mentores. Tal vez uno se cree producto terminado y uno dice, no, ya lo sé todo. Pero bueno, tú me dijiste que en ese momento de inflexión, que tal vez tú veías el éxito en otros y tal vez tú te veías estancado, pues mira cómo empezó a fluir todo y dices que empezaste a conocer un mentor, tuviste un mentor, el doctor Linares, ¿sí? Que tú dices con el tema de venta, la espiritualidad. Y eso es algo importante, ojo con esto, el doc mencionó algo fundamental. Y es un tema tal vez tabú en el sector veterinario, el tema de la espiritualidad. No estamos hablando de religión, estamos hablando de desarrollar nuestra espiritualidad para encontrar nuestro propósito. Aplicó las ventas, importante en todo negocio. Nosotros tal vez tengamos negocios veterinarios, clínicas veterinarias y decimos, uy, no, las ventas no. Pero debemos entender que todo negocio exitoso, toda empresa se mueve a través de las ventas. Entonces, esto es otro paradigma que nosotros tenemos que cortar y desarrollar ese nuevo olfato. ¿Por qué? Por las ventas, pero de una manera natural, como decía el doc, a través de su servicio, a través de cómo atendía al paciente, a través de su pasión. Sí, el doc mismo dice que lo empezaron a llamar de otras clínicas veterinarias. ¿Por qué? Primero pensaba como dueño. Tal vez era empleado, pero pensaba como dueño. ¿Sí? Ese otro instinto fue más allá, hacía más de lo que le pedían y eso abrió puertas, eso abre puertas. El doctor sembró semillas en el lugar correcto y esas semillas dieron fruto y lo fueron llamando y fue como nos dice después, me seguí preparando, estudiando medicina interna y después entró el tema de neurología y vamos a hacer un clic acá. Bueno, ¿cómo cambió este tema de la neurología y cómo cambió tu vida a través de encontrar, digamos, ese propósito y ese camino a través de la neurología? Pues mira, en el 2008 llega el doctor Enzo Bosco a nuestro país a un congreso que habían organizado, creo que el doctor Henry Benavides lo había organizado. Sí. Y conocí al doctor Enzo Bosco. Explicaba la neurología de una forma tan sencilla como nunca lo había visto. Ni en la universidad, en ningún lado. O sea, algo tan fácilmente digerible que yo dije, wow, yo quiero ser como Enzo Bosco. Un neurólogo chileno, pionero de la neurología latinoamericana también. Pero yo quiero ser como él. Terminó la conferencia y me le acerqué y dije, doctor. Quiero ser como tú. Quiero ser así. Me recibes en tu instituto. No tengo ahorita los medios económicos, pero me los consigo y el próximo año. Listo, Carlos, mucho gusto, chévere. Y así fue. Próximo año dejé mis 2 hijos, porque ya tenía 2 hijos. Todos me decían, mis familiares, que no fuera. Bueno, es difícil dejar a los 2 hijos así porque eran bebés prácticamente. ¿Qué edades tenían? E irresponsablemente, 4 años y el otro estaba recién nacido. Claro, no, total. Y en contra de todo, y me fui de cabeza, como muchas veces tomo las decisiones en la vida, de cabeza. Sí. Y a ver qué pasa. Cuando de un momento a otro ya estaba en Chile, yo miércoles, ¿qué hice? Acá solo, sin mi familia. No había internet casi, no había WhatsApp, nada. Forma de comunicarme con llamada telefónica, pero lejísimos del instituto. Bueno, ya estoy acá, aprovechar. Y empecé día y noche porque fue como un show. Es día y noche de neurología. Uno aprendía día y noche. Casi no dormíamos, pero vimos miles de casos. Okay. Impresionante. Con una idea también integrativa y de ahí salió ese objetivo. Que no es únicamente el paciente, sino hay una energía que se comparte con la familia, con las alteraciones. Y me quedó sonando. Allí pasé 8 meses aprendiendo. Día y noche, que fue bastante. Aprendí neurología clínica, neurocirugía, neuroanatomía y adicional hice el curso del instituto de especialización en neuro. Y bien, pasó. Sobreviví al curso. Obviamente de las uñas. Claro. O sea, aguantamos hambre de todo, pero bueno. Volví a Colombia con una visión ya. Quiero montar mi clínica de neurología. Wow. Le conté a algunos amigos y me dijeron que está loco. Neurología es eutanasia. Sí. Pero convulsión, eutanasia. Moquillo, eutanasia. Todo eutanasia. No, eso no te va a dar nada. Y menos una clínica así. Otros me decían, no le cuentes a nadie porque no se cumple. Yo, bueno, ya la tenía clara. Empecé a trabajar en una clínica y luego fundé
mi otra clínica. ¿Eso en qué año fue, Doc? Perdón. En el 2010, ya había 2010. regresado de Chile. Perfecto. Hacía turno largo en una clínica y en el otro turno trabajaba en mi clínica. Que mi clínica era, como la mayoría, un consultorio arrendado, casi de garaje, entre comillas. Sí. Y empecé ahí, coloqué peluquería, un almacén que era la vitrina y ya. Pero estaba en ambos lados, trabajaba perfectamente de 4 de la mañana a 11 de la noche, pero con toda la energía. O sea, yo nunca me quejé de los sueldos que yo ganaba en la clínica, en ninguna. Siempre quise más. Okay. ¿Cómo puedo aprender? Y eso fue bastante importante para esta experiencia porque fue dura. Claro. Y muchos, no, se van a quemar, se va a quemar. ¿Cómo? No, hágale. Okay. Tenía eso. Y llegó lo espiritual, ya, fuerte. Ajá. Lo integrativo. ¿Cómo? Okay. Entonces empecé a hacer un curso de esencias florales. Yo, ¿esencias? Okay. ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Uy, ¿en ¿Y serio funciona una esencia floral? ¿Y qué le decían cuando yo voy a estudiar esencias florales? ¿Con qué le decían? Claro, ¿Cómo, yo siempre, qué loco. Esencias florales, listo. Ahora, introducción a la medicina tradicional china. Ok. Wow, ¿qué es esto? Introducción al chamanismo. Fui a Ajá. tomar yagé. Yo he tomado más de 13 veces yagé. Ajá. En Putumayo, en Hornoyaco, acá cerca de Bogotá. Entonces quería seguir experimentando culturas, Ajá. visiones del mundo. Sí. Estudié Ayurveda, Ok. medicina hindú, Sí. descodificación biológica de enfermedades, de la escuela francesa de Christian Fletch. Entonces, medicina sintergética también. Entonces, todo fue como una integración. Me salí de ese texto que nos enseñan en la universidad y me fui al contexto, del objetivo a lo subjetivo. Correcto. O sea, de ver la medicina tan cuadriculada y tan básica, que es muy básico. De acuerdo al artículo, y esto, entonces es esto. Ajá. Hay algo mucho más allá. Más allá. Sí. Si uno observa la naturaleza, ahí está la respuesta a todo. Entonces, bueno, me entrené en todo esto y ya años después lo empecé a aplicar todo a los pacientes. Empecé a aplicar desde lo físico, lo emocional, lo mental, lo neurológico, la fisiopatología, obviamente sin salirme de los consensos de las enfermedades, Sí. pero involucrar más técnicas, más visiones. La homeopatía, la medicina bioreguladora de sistemas, la acupuntura, electroacupuntura, el reiki, Sí. la sanación con manos, Ajá. las esencias florales, la aromaterapia, la geometría sagrada, la descodificación biológica, todo eso en un paciente. Depende del tipo de paciente, aplicamos esto, lo otro. Y cuando las familias se dieron cuenta que hay algo distinto en el abordaje de este paciente, esta clínica empezó a dispararse en servicios. Y nos buscaban muchísimo, y aún nos buscan bastante, porque quieren un servicio en el cual, y ojo ahí, porque que el cliente sea escuchado, eso es lo primero. Y eso lo aprendí tan pronto salí de la universidad, escuchar el 80% y hablar el 20%. Ser empático con las personas. Yo he visto algunos colegas que llegan y les pegan unos vaciadones. ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo se le ocurre? No. Entonces acá somos peace and love. Okay. Los entendemos, somos empáticos, te entiendo. La enfermedad está representando algo en el entorno familiar. Entonces no es solamente Tony que vino a consulta, sino son ustedes. ¿Qué podemos hacer con ustedes? La enfermedad de Tony está representando esto en el núcleo de su familia. Por lo tanto, te voy a recomendar que vayas a nuestra psicóloga y trabajamos con una psicóloga. Entonces, como ven, es una integración gracias a todo lo que aprendimos con estas visiones del mundo, que no peleamos con nadie. No hay necesidad de regañar al tutor. Abordamos al paciente de una forma distinta. Nuestro eslogan es medicina de corazón a corazón, porque incluye desde la espiritualidad, la energía, la información, la conciencia, la mente, las emociones y lo físico. Eso es, entonces nos inclinamos hacia esta rama de la medicina que es completamente integrativa. Ok. Y empezamos a ver estos resultados con los pacientes. Llegan pacientes con pronósticos difíciles y ¡guau! Mejoraron de un momento a otro más rápido de lo que dicen los artículos, los consensos. Y dijimos, miércoles, todo lo que estamos haciendo sí realmente sirve. Y esa es una medicina basada en la evidencia espiritual. Que los invito, por cierto, a incluir todo esto en los pacientes. No nos quedemos únicamente con el objetivo, con lo que aprendemos en la universidad, sino abramos nuestros paradigmas, estudiemos, investiguemos visiones del mundo, qué hacen en Oriente, la medicina tradicional china, la medicina tradicional japonesa, la medicina bioreguladora de sistemas. Todo esto es un mundo aparte y son muchas estrategias que podemos utilizar en nuestros pacientes. Y fíjate que no es solo en los pacientes, sino en sus familias. Claro. Wow, Doc, esto está profundo. Sí. O sea, para que todos ustedes, aquí hay oro puro.
O sea, aquí el instinto del doc que pudo desarrollar con todo este tema de que una vez desarrolló su espiritualidad y se fueron abriendo esas puertas. Pero algo importante que ha dicho el doc durante todo este tiempo, nunca se quejó de los salarios, nunca tuvo presente el tiempo, siempre servir. Acá el doc aprendió ese concepto de prosperidad, el servir, el sembrar las semillas correctas en los lugares correctos. Y hoy vemos el fruto de eso, ¿no? Ya el domingo que empezó 2010, estamos en el 2026, 16 años. Entonces miren cómo todo este concepto ha transformado. Y aquí tenemos que cambiar este paradigma que tenemos, que tal vez nos autosaboteamos, que no somos suficientes, de que nadie va a pagar por nuestros servicios lo que la clínica merece, lo que los servicios veterinarios merecen. Nos estamos comparando, pero no estamos desarrollando nuestro potencial. Todos tenemos potencial para ser exitosos, pero tal vez nos preocupamos por aquellas cosas externas que no podemos controlar, y lo que podemos controlar, que sí podemos cambiar, no nos enfocamos en esto. Entonces el doc ha tenido un proceso de transformación a nivel de su espiritualidad, de propósito, y todo esto lo vemos en este momento. Tal vez ustedes ven los éxitos, ven al doctor, lo ven bien puestecito con su corbata y todo, pero mira lo que nos ha dicho el doc, la historia detrás del éxito. Y esto es lo que queremos decodificar aquí en Puro Instinto, que tal vez muchas veces vemos el éxito, pero no vemos lo que está detrás del éxito, los sacrificios. Entonces estamos cayendo en lo mismo. Entonces la clínica veterinaria tiene que cambiar, como lo dijo el doc, no ser commodities, porque cada vez están saliendo más médicos veterinarios que están colocando muchos más consultorios, clínicas veterinarias, y los modelos son los mismos. La estructura de una clínica veterinaria es la misma. Recepción, sala de espera, una vitrina, consultorio, si tiene equipos, pero lo que dijo el doc es importante. De esto de nada sirve si los clientes no están. Escuchar a los clientes. Una pausa rápida para los que están escuchando este episodio. Sé que dirigir una clínica veterinaria no es tarea fácil. Muchas veces el día a día te saca de tu propósito. Y aunque sabes que tu negocio tiene potencial, no está funcionando como debería, ya sea en las ventas, en el talento humano o en los procesos. Si esto te suena familiar, quiero ofrecerte algo, una RX empresarial. Es un diagnóstico gratuito de 30 minutos donde evaluamos la situación actual de tu negocio o clínica veterinaria. Sin costos, sin compromiso, solo estrategia pura para que devuelvas a tu negocio o clínica veterinaria el rumbo que necesita. Para solicitarla, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción y sin más preámbulos, sigue disfrutando de este episodio. Entonces, doc, gracias porque esta primera parte de la entrevista pues ha sido muy profunda y sé que ha sido de mucho valor. Pero entonces ahora pasemos a otro tema, ya digamos nivel empresarial como tal. Ya llevas, me dices, son 16 años trabajando este tema de especialidad. Ahora, ¿cómo es la estructura de tu clínica veterinaria en este momento? Y tú haces una mirada hacia atrás, la ves ahora. ¿Qué has tenido que implementar? ¿Tienes sistemas, tienes protocolos, tienes procesos, tienes software? Cuéntanos un poco acerca de cómo es ahora, en este momento, tu negocio. Sí, bastante interesante. Y la comparación es absurdamente grande. Desde cuando empecé hasta este momento. En este momento estamos sistematizados. Tenemos administradora, tenemos contador, tenemos departamentos también. Y estamos muy bien organizados. Tenemos protocolos. Es difícil llegar a un punto en que una clínica trabaje con protocolos, lo estamos emparejando, aún no estamos al 100%, pero es importante que una clínica trabaje ordenadamente, sistemáticamente y con protocolos. Entonces tenemos también un programa que genera contabilidad, inventarios, pero también como efectividad del proceso. ¿Cuántos pacientes mejoran? ¿Por qué mejoran? ¿Quién lo atendió? ¿Cuánto tiempo duró atendiéndolo? Todo eso está completamente protocolizado, estructurado. Entonces es importante, suena feo, pero es medir la eficacia de cada uno. O sea, yo atendí a un paciente, ¿cuánto me demoré atendiéndolo? Y si fue eficaz ese servicio o no. Correcto. Y tenemos evaluaciones, si al tutor le gustó o no. Un sistema, al final cuando va pagando tenemos un QR, bueno, ¿cómo le pareció? Una encuesta pequeña y ingresa. Porque eso nos sirve para crecer también, bastante. Obviamente para mejorar errores que se pueden cometer también a lo largo del camino, pero nos sirve bastante para ir mejorando en ese aspecto. Entonces la clínica está así. A diferencia de cuando empecé, como te decía,
Yo era el que barría, tenía el cuaderno verde típico, Ajá. entradas, salidas, gastos, Sí. etcétera. Y uno era el administrador, el contador, la persona de servicio también, el auxiliar, el veterinario y el peluquero. Ok. O sea, de ser una sola persona atendiendo un negocio, ya tenemos algo bastante estructurado y algo muy orgullosamente estructurado, pero sobre todo con amor. Okay. ¿Y por qué? Porque lo digo, parte de la entrevista al equipo médico, al equipo que trabaja con nosotros es esa. ¿Qué tan espiritual eres? ¿Qué tan apasionado eres con la vida? Y eso es lo más importante para nosotros, que tengan pasión, amor y sean bastante centrados y espirituales. Ok, perfecto. Bueno, Doc, aquí estás hablando de sistemas. Sí. Y esto es importante que todos también entendamos que una empresa es un sistema de sistemas. Así como nuestro organismo son sistemas, sistema respiratorio, sistema circulatorio y todos los demás sistemas que tenemos para que funcionemos a la perfección, pues una empresa es igual, sistemas. Doc, ¿cuál fue, digamos, háblanos acerca de cuál fue el impacto al empezar a implementar sistemas? ¿Hubo resistencia, no hubo resistencia? Tú dices, tengo índices de gestión. ¿Fue productivo o no fue productivo? ¿Cómo hiciste ese proceso de transformación? Bueno, tú ya la tenías clara, pero ¿cómo hiciste ese proceso para transmitirle esa misma visión y ese mismo ADN a tu equipo de trabajo? Al principio es bastante difícil. Cada cambio es tocar fondo de cierto modo y volver a empezar. Okay. Pero los cambios siempre son difíciles en las personas y está en uno mismo que es el que los quiere hacer. Entonces, bueno, al principio complicado mientras nos adaptamos, ya después lo importante es, como tú decías, actuar y trabajar como un sistema, como una sola célula. Si hay un organelo que esté fallando, toda la célula falla. Okay. Entonces, cada quien ya tiene clara su función, tiene claro qué hacer, cuáles son sus protocolos y ya trabajamos automáticamente. Okay. Entonces, para llegar a eso, tuvimos que tener aproximadamente unos 2 o 3 años. 2 o 3 años, sí, ok, perfecto. De estar ahí pendiente del sistema, capacitaciones, de empatía, porque también la relación laboral es importante, la relación entre todos los miembros del equipo es muy importante. Y que encontrar como un sistema tan empático y que se encuentre como una familia, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, porque han llegado algunos miembros del equipo que duran 1 o 2 meses, se van porque no son compatibles. Tiene que existir una compatibilidad desde el objetivo de la clínica, de cómo trabajamos también y cómo nos relacionamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo este tema de cultura organizacional? Ya tenemos claro de que no es un negocio como una veterinaria, sino como una empresa. Ahora pasando a este tema ya como tal de cultura organizacional, tienes definido una misión, una visión, unos valores corporativos, un propósito de transformación masiva. ¿Cómo transmites eso al equipo y hacia el cliente final? ¿Lo tienes definido? ¿O cómo sí, claro, eso está ya perfectamente definido. Tenemos reuniones cada 6 meses para ver si cambiamos visión, pero ya todos los miembros del equipo la tienen clara. Tenemos claro que principalmente estamos para servir con amor, para prestar un servicio, porque esa es nuestra misión como veterinarios acá. Okay. Lo demás viene por añadidura, pero lo demás debe ser completamente organizado y estructurado. Okay. Es decir, el flujo de caja es energía, el dinero es energía, y la energía se atrae de acuerdo como nosotros estemos equilibradamente también, energéticamente. Okay. Pero ese sistema debe ser completamente ordenado. Si se sale de este orden, de ciertos parámetros, estoy hablando ya de contabilidad, administración, o sea, ahí tenemos desequilibrios. Ok, perfecto. Entonces toca un punto muy importante y tal vez es uno de los temas en los cuales los médicos veterinarios y los negocios pequeños sufren, que es que mezclan las finanzas personales con las finanzas de la clínica veterinaria. ¿Por qué consideras que es importante separar y cómo fue tu experiencia en este sentido? Mi experiencia siempre fue desordenada, muy desordenada al principio. Entonces empiezo a mezclar gastos personales con los de la empresa, entonces no vemos crecimiento, no había ningún crecimiento. Hasta que llegó contabilidad, administración, cursos que hicimos también y entendimos que nuestro negocio es un familiar, un hijo, y tenemos que darle todo a él. Cuando crezca, él nos dará a nosotros. Pero antes no hay que exprimirlo. Okay. Porque es el principal error que todos cometemos y lo he cometido muchísimas veces. Okay. Es importantísimo no mezclar y ser bastante ordenado en las finanzas. Ok, perfecto. Tú hablas de un concepto importante, decías que el dinero es energía. Háblanos un poco acerca de este concepto.
El concepto energético del dinero es eso. El dinero no es el papel que nosotros llevamos o las monedas, sino es un flujo energético. Que si nosotros estamos bloqueados, nunca va a llegar. Okay. Si nosotros estamos abiertos a esa energía, va a llegar y vamos a ser prósperos. Pero ¿cuáles son los bloqueos que tenemos ahí? Desde mi experiencia, relación con papá y mamá. Algo tan sencillo como perdonar al papá o a la mamá, a la familia. Desde ese simplemente acto del perdón, estamos abriendo flujo de energía para que llegue la abundancia. Okay. Eso lo aprendí de descodificación biológica de las enfermedades. El otro bloqueo que tenemos es el concepto que nos dieron cuando éramos pequeños de que el dinero es sucio o religioso también. Que los ricos van al infierno, que son sucios, que el dinero es sucio. No, para nada, es una energía. Y si yo me libero de ese bloqueo, llega más la energía. Y el otro bloqueo es el no puedo o el no podrás. El que de pronto tus familiares, sin ánimo de hacerte un mal, o tus amigos o algo, o algunas veces sí, te van a decir, no puedes, por esto, límite, y no vas a poder. Para mí el no vas a poder es un sí, y lo voy a lograr, siempre. Cuando no es sí, y cuando es sí es para allá. Ya, sí. Bien. Así es. Entonces, simplemente cuando uno va desbloqueando todos estos elementos energéticos, la prosperidad llega. Okay. Y uno no está angustiado por la plata, por el dinero, porque es un flujo de energía. Ok, perfecto. Bueno, miren, aquí ya ustedes han podido olfatear el éxito del doctor con esos principios que tiene. Entonces, miren que tal vez tú que estás diciendo, llevo 10, 15 años y no veo, no avanzo, veo que otros sí están conquistando, tienen más sedes, tienen más personal, tienen más equipo, yo siento que estoy en el mismo lugar, estancado. El doc ha dado un principio. Tal vez tienes que hacer un alto en el camino y mirar cuál es esa programación que tienes, cuáles son esas palabras que tal vez, o esas experiencias negativas que tuviste de niño, ¿sí? Las relaciones, algo importantísimo, ¿sí? Tal vez tienes alguna situación con algún familiar o con alguien que te hizo daño y no has perdonado. El doc dice, perdona y se libera esa energía para que tú puedas conquistar lo que quieres. Entonces, aquí vemos otra cosa. Agradecimiento, doc. Y a nosotros también nos pasó. Es increíble cómo las creencias o los paradigmas que asumimos desde pequeños quedan ahí como una programación. Yo me acuerdo que mi padre me decía, es que si uno no se endeuda, uno nunca va a tener nada. Y yo crecí con esa verdad. Si no me endeudo, nunca voy a tener nada. Y empezamos a trabajar, empezamos en el mundo laboral, el mundo corporativo, y inconscientemente ya era una programación, ¿sí? Entonces estábamos trabajando y entonces un compañero se compró el carro del último año y decía, yo cómo no me lo voy a comprar, ¿sí? Sí, pero también nosotros estábamos en una zona que no daba las ventas y sí queríamos, ¿sí? La envidia, ¿sí? ¿Y qué pasaba? No tengo el dinero, crédito. Y así durante muchos años, casi fueron, después de empezar la vida laboral, fueron 15 años así. Y cuando me di cuenta, endeudado, y se cumplió lo que mi padre había dicho. Entonces fue el momento de hacer un alto en el camino, romper con esos paradigmas, ¿sí? Eliminar esas creencias limitantes, cambiar las palabras, no puedo, es difícil, yo no sirvo para esto, ¿sí? Y empezar a entrenarse, capacitar, cambiarnos sus palabras. Y el proceso de transformación ha sido increíble. Entonces, amigos, es importante que este punto que el doc ha profundizado, no lo dejen. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Si tienes que buscar ayuda, busca ayuda. Pero no permitas que sigas repitiendo años sin poder avanzar. El éxito, el doc aquí ha decodificado los principios de éxito. Me ha parecido fabulosa esta entrevista, me la he gozado. He aprendido mucho. Entonces, este segmento, doc, aquí vamos a hacer 5 preguntas rápidas. Ping-pong, hacer preguntas para que nuestras personas que escuchan nuestro podcast pues conozcan un poco más acerca del doc. Entonces, vamos aquí. Primero, olfato. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es ese primer hábito que desarrollas o que haces tan pronto te levantas? Meditar. Todos los días me levanto 5 de la mañana, hago una meditación de 20 minutos aproximadamente. Primer principio de éxito. Muchas veces nosotros arrancamos y nos dejamos contagiar por el día a día, por el afán. ¿Qué nos depara hoy? Colocamos el celular, colocamos redes sociales, escuchamos la noticia y ya nos predisponemos. Pero algo importante que dice el doc,
separa tiempo antes de hacer cualquier cosa, como dice el doc, 5, 10, 15, 20 minutos, desarrollar su espiritualidad. Segundo, doc, el rastro de conocimiento. Bueno, tú ya no lo dijiste anteriormente, pero un libro, un podcast, un mentor que haya cambiado tu vida. Robert Kiyosaki, Ok. con el libro Padre Rico, Padre Pobre. Ok. O sea, ese libro marcó bastante. Ahorita he leído muchísimos más mejores, pero ese fue como el inicio. ¿Cómo cambió tu vida en el aspecto de los negocios el leer ese libro? Claro, supe que el dinero es una energía, precisamente, que hay muchas formas de buscar ese dinero y que llega realmente. Perfecto. Tercera pregunta que hemos hablado de la presa. Todo cazador tiene una presa específica. Cuando tú olfateas esa presa, vamos a hablar acerca de, digamos, de aquí de tu clínica veterinaria. ¿Cuál es esa área específica que tú dices, le trabajé y está dando los frutos por los cuales coloqué ese trabajo? Claro, la presa fue neurocirugía. Las neurocirugía, ya microneurocirugía, es ver al paciente cuando llega sin caminar y sale caminando. O llega con una neoplasia, una lesión ocupante de espacio que hace muchos años no tenía tratamiento y hoy en día ya se puede extraer completamente el tumor. Entonces eso es bastante importante, esa es la presa. Esa es la presa. En neurología y en veterinaria, porque hay muchas más. Ahora vamos a ese olfato del líder. Muchas personas tenemos dificultad a la hora de contratar a una persona. ¿Cuál es ese olfato del líder que tú dices, bueno, esta persona es la correcta para entrar a mi organización? ¿Cómo tú haces? ¿Tienes algún proceso, protocolo? Cuéntanos algo acerca de eso. Sí, es un proceso de entrevista. Yo mismo los entrevisto, pero lo más importante, más que conocimiento técnico de la materia, es la pasión. Okay. Es que sea un colega apasionado. Y eso lo podemos saber en la entrevista. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta que tú digas, esta pregunta, puedo conocer algo más de su personalidad o tienes algún tip para que les digas aquí a nuestros médicos que están escuchando el podcast? En caso de alerta amarilla en la recepción, ¿tú qué harías? Alerta amarilla es cuando se orina un perro o un gato. ¿Tú qué harías? Perfecto. Bueno, muy bien, chévere. Bueno, ahora el instinto para el futuro. Estamos en un momento crucial, tal vez en la economía estamos viendo una situación, de pronto escuchamos noticias, estamos vísperas de elecciones presidenciales, tal vez hay nerviosismo, pero desde tu experiencia y ese instinto para los negocios, ¿cuál es el futuro que le depara a la medicina veterinaria y no solamente a neurología, sino a las demás especialidades? Yo lo que he pensado es que independientemente de los gobernantes, uno es su propio sistema. Okay. Y uno puede salir adelante independientemente del que está ahí arriba. Perfecto. Este tip vale, mejor dicho, este podcast aquí ya el tiempo lo valió todo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que dijimos, nosotros nos preocupamos, ¿y quién va a estar? ¿Será de derecha? ¿Será de izquierda? No, el doctor, cada uno tenemos nuestro propio sistema. Y es importante. Claro, porque hay personas que prosperan y hay otras personas que no prosperan si están en el mismo entorno. Pues aquí estamos hablando acerca de sistemas y estamos hablando de mentalidad. Listo, Doc. Entonces, ahora vamos a salir del contexto. Ya vimos la parte de los inicios, la parte de su pasión por la neurología, ya vimos un poco de sistemas, ya vimos un poco de algo más personal. Pero bueno, Doc, me dijeron que usted tiene una pasión, ¿sí? Algo, mejor dicho, que es totalmente diferente a la imagen, a su marca personal que tiene. Cuéntenos cuál es esa pasión y cómo eso le ayuda a manejar la ansiedad, el estrés o por qué lo realiza. Cuéntenos. Claro, son varias pasiones. Ajá. Lo primero es, y lo que me descarga mucho, es el rock. Wow. Entonces tenemos un grupo de rock, algunos veterinarios, otros no, pero nos la sudamos muchísimo. Y los momentos de ensayo en el recinto donde lo hacemos, eso es un desfogue energético que libera muchísimo estrés. Ajá. Y hay algo muy importante allí, o sea, tener un hobby. Sí. Y si no es un hobby, una pasión distinta. Okay. Y si no, una visión distinta, no únicamente veterinario. Okay. Por ejemplo, yo también tengo un negocio de cannabis medicinal. Y ese cannabis fue por neurología. Okay. Estudiando neurología vi que los mamíferos tenemos receptores endocannabinoides. Y yo, miércoles, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? Empecé a investigar, contacté a unos ingenieros de la Nacional desde el 2013 aproximadamente para que desarrollaran un producto para la epilepsia y funcionó. Disminuyó las crisis epilépticas en este paciente. Sí. Y seguí leyendo, bueno, ¿qué más? Dolor, listo, dolor. Otro producto, bien. Y así me fusioné con varios laboratorios, investigué y ya tenemos más de 1000 pacientes tratados con cannabis, muchísimos. Tanto epilépticos, dolor crónico, dolor agudo, cáncer, enfermedades infecciosas inmunomediadas y ya están ahí, ya sabemos cómo son las formulaciones, etc. Eso por un lado. Sí. Por el otro, vi
que a las mujeres les gusta mucho mantenerse muy bien, Sí. la belleza. Ajá. Bueno, igual los hombres, Sí, pasa nada. claro. Ajá. Entonces lanzamos un producto, pues una línea de productos de cuidados de la piel con CBD también. Entonces Wow. todo está relacionado. Ok. Adicionalmente, soy vocero de Pet Food Institute Colombia. Sí. Entonces, es una asociación, una sociedad sin ánimo de lucro estadounidense. El objetivo es promover la buena nutrición en los pacientes, Sí. en los perros y gatos. Sin marcas, es promover la buena nutrición. Y de ahí me salió una idea, ¿por qué no hacemos un congreso de nutrición? Entonces, soy el director del Congreso de Nutrición Avanzada en Perros y Gatos, que ya el próximo año será la 5ª edición. Wow. Entonces, fíjense que podemos ir por muchísimos caminos más, que no sea ir al consultorio todos los días, estoy así. No, tenemos que desarrollar muchas ideas. Ajá. O sea, idea que llega en meditación, han llegado la mayoría, o simplemente cuando nos estamos bañando, Sí. sin música, sin nada, concentrados en el día a día. Uy, tengo esta idea, ¿qué pasa? Listo. Ahí fue, la tomé, la escuché y la voy a realizar sin miedo. Obviamente, no mentiras, con miedo, Con porque miedo. todas las ideas vienen con miedo, pero la hago de cabeza, me voy. Ajá. Si pierdo, bueno, vuelvo a levantarme, si no, Ok. surjo. Ujú. Y sigue el rock. Wow. Entonces, intercala todo esto. Ajá. Entonces, no estamos únicamente acá en neurología, sino son muchos proyectos a la vez que a su vez generan respiro de cada uno. Claro. Descanso de este, y bueno. ¿Y cada cuánto se reúnen o los toques? ¿O dónde se presentan? ¿Cómo es este tema? Bueno, nos hemos presentado en varios congresos, algunas veces en bares. Cuando vienen los toques, Sí. ya empezamos a ensayar 2, 3 veces por semana, Ajá. mientras es de vez en cuando. Ok. Sí. Perfecto. Pero bueno, tener un hobby es muy importante. Tengo amigos que hacen deporte, montan en bicicleta, juegan microfútbol, fútbol, etc. Entonces, es muy importante eso. Ok, perfecto. Miren, aquí el doc, otro tip, instinto para los negocios. No solamente 100% enfocado en tu negocio, también hay tiempo para generar un equilibrio, ¿sí? Porque es allí cuando vienen los diferentes desórdenes a nivel de salud, a nivel mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no tenemos ese desfogue, como dice el doc, cómo canalizamos o cómo nos liberamos de toda esa tensión que nos genera el desarrollar un negocio, tener nuestras vidas personales, tal vez estás viviendo situaciones, pero mira que el doc aquí nos ha dado un hobby. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es eso que tú sabes que te puede ayudar a disminuir esos niveles de ansiedad, de estrés y depresión? Bueno, doc, esta sí no me la esperaba, doc. Pero qué chévere porque eso nos habla acerca de otra faceta. Y es importante que nosotros lo desarrollemos. Ya lo dijiste, espiritualidad. Aquí es la base de todo, el poder meditar. No estamos hablando de religión, sino que encuentres tu propósito y ahí se van abriendo puertas y se va canalizando todo lo que tú vas haciendo. Y todo lo que tú has hecho en todas las ideas ha partido de tu base principal, que es la medicina veterinaria. Y ahí han salido las diferentes ramas de enfoque. Eso también habla acerca de enfoque. Y de que una idea, tal vez tú dirás, no, por boba que sea, puede ser el próximo éxito. Tú lo has dicho, ¿sí? Línea de maquillaje, línea de medicamentos a base de cannabis, ideas de congresos, o sea, muchas cosas. Tenemos el potencial para hacer mucho. Tal vez tú mismo te has autoexcluido por las palabras que te dices. Entonces aquí también el doc habló acerca de cuáles son esas palabras. Haz el listado ahora mismo. ¿Cuáles son las palabras que te has venido repitiendo hace 5, 10, 15 años? Ahí están tus resultados. Empieza a cambiar las palabras. Empieza a rodearte de las mejores personas. ¿Sí? Tal vez uno no lo entiende, pero el entorno es fundamental para el éxito o el fracaso de una persona. Entonces, doc, esto es una pregunta hablando acerca del entorno. ¿Te has tenido que quedar solo o has tenido que ser más selectivo a la hora de escoger tu círculo interno para poder crecer? ¿Cómo has hecho esto y cómo no sientes? O sea, ¿cómo manejas eso? En la vida va a tener grupos de amigos, personas, se relacionan, grupos buenos, grupos no tan buenos, que vibran distinto. Sí. ¿Sí? Obviamente uno tiene la experiencia de todo, uno pasa por todo. Uno toca fondo, vuelve a tocar fondo, otra vez paraíso, lo que sea. Ajá. Pero ya uno va haciendo su propio círculo de personas, de mentores, de maestros. Sí. ¿Mm? El primero es uno imaginario. Imaginario es, quiero aquí Robert Kiyosaki, Sí. quiero, bueno, los autores que ustedes deseen. Sí. ¿Y qué consejo me daría esa persona frente a esta situación? Eso es lo que yo hago de vez en cuando. El otro ya es un círculo real. Círculo Sí. real
de empresarios, me rodeo de empresarios, obviamente, empresarios veterinarios, empresarios no veterinarios de otro tipo de sectores y aprendo de cada uno. Es importantísimo las relaciones tan importantes que de ahí puede salir una idea, un negocio, inclusive puede salir un proyecto bastante importante que puede cambiar la vida de cualquiera. Claro. Entonces lo que tú dices de relacionarse, de rodearte de buenas personas, de personas capacitadas, de personas a las cuales uno admira, es muy, muy importante. Y tenerlas de referente. Okay. Quiero ser como él, siempre dije, quiero ser como Enzo Bosco, no lo logro porque es tremendo maestro, pero bueno, eso me inspira también para ser cada día mejor, o quiero ser como tal otra persona o lo otro. Okay. Y de las otras frecuencias, hablando de personas que vibran distinto, pues no es que me aleje mucho, pero obviamente estoy en contacto con ellos, porque también tenemos que aprender, tenemos que aportar también hacia ellos. O sea, tenemos que trabajar como en un círculo dinámico en donde todos podamos prosperar. Entre más podamos ayudar a las personas, mucho mejor también. Así sea un solo consejo, un piropo, lo que uno sea, le puedes cambiar el día a cualquiera y eso pues hace la referencia también, la diferencia. Ok, perfecto. Bueno, el Doc también, como ya vamos cerrando aquí nuestra entrevista, ha sido muy edificante. Y aquí el Doc dice algo: servir, ayudar, escuchar, dar un consejo, abrazar. Tal vez durante mucho tiempo nos enfocamos en nosotros mismos, el yo quiero, yo siento, soy centro de atracción, pero cuando dejamos a un lado nuestro yo y empezamos a ver, a escuchar las necesidades de nuestro compañero, de colegas y ayudamos, pues esto indica que estamos sirviendo y no sabes cuánto vale para esa persona. Tal vez tú no le dijiste nada, sencillamente lo escuchaste. Tal vez le diste un abrazo o tal vez le diste un consejo y esto cambió la vida de esa persona. Entonces, también, Doc, gracias por ese instinto. Y bueno, ya para terminar, entendemos que el éxito en los negocios no es suerte, es instinto. Y el Doc aquí hoy nos ha enseñado cómo fue desarrollando ese instinto, pero lo más importante, pasión, sin nunca dejar de ver esos sueños, poner acción, trabajar, sacrificios. Escuchar. Bueno, aquí ya hemos visto muchos tips, pero ya para cerrar, Doc, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados: si hoy algo hipotético, te quedaras solo, sin equipo, sin tu clínica veterinaria y con la experiencia que has adquirido durante todos estos años, ¿cómo volverías a iniciar y cuál sería ese instinto que seguirías para nuevamente regresar a donde estás y más lejos? Pues el principal instinto viene de una base, la base principal en todo lo que nosotros hacemos, y yo creo que en personas exitosas, es el amor por uno mismo y por la familia. Ese es el motor más fuerte que nosotros tenemos para el día a día. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y dónde saca tanta energía? Pues de eso, de ese amor que tengo a mi familia y a mí mismo. Eso es. Lo segundo es, si ya se acaba todo, no hay clínica, no hay personal, no hay nada, absolutamente nada, volvemos a empezar, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear algo que sirva, que le sirva a las personas, algo que necesiten, algo que con mis características les pueda aportar. Y asimismo ir investigando. Puede ser veterinario otra vez o puede ser no. Si ya dicen no más veterinaria, listo, me voy por otro lado. Pero simplemente es buscar ese punto en donde las personas se sienten queridas, acogidas, donde esté brindando un servicio y esté generando esa energía empática y de ayuda hacia las personas. Yo creo que si uno piensa en servir más que en trabajar, va a despegar muy rápido y va a desbloquear esos sistemas que nos tienen muchas veces bloqueados para adquirir ciertos recursos. Entonces lo principal y más importante es servir con amor y el resto llega. Ok, bueno, gracias por habernos abierto la puerta de tu clínica veterinaria, gracias por este tiempo, sé que ha sido de mucho valor y bueno, para ti que has escuchado este podcast, compártelo, es importante, tal vez tu colega que está pasando una situación difícil. Hoy aquí hemos hablado de temas importantes y vitales para que tú puedas avanzar en tu negocio o clínica veterinaria. Entonces, Doc, ¿qué consejo le darías a esa persona que está a punto de cerrar y que no ve esperanza? Ese médico que está frustrado porque no, tal vez lo que hace, él siente que no tiene resultado. Sí, inclusive varios colegas están en la misma situación y lo que yo les he dicho es, primero
Primero es meditar. Meditar es hacer un acto de introspección, mirar quién soy yo, cómo estoy relacionándome con la gente, con mi familia, qué estoy aportando, los amo, tengo conflictos con padre o madre o algo, porque si existen esos conflictos, primero tengo que trabajar en estos conflictos antes de esperar que me vaya bien en los negocios, en la clínica, en el trabajo, etc. Perdonarme, amarme completamente y desde ese amor empezar de nuevo con toda la energía. Y les digo, si ustedes piden la energía a Dios, al universo, esa energía va a llegar, siempre va a llegar esa energía. Y tomar toda esa energía, pedirlo realmente y todo va a fluir. Entonces, asesorarse, obviamente, hablar con un amigo, hablar con un asesor, qué voy a hacer, qué puedo hacer para que este negocio despegue, o por dónde más puedo coger, o si necesito más bien implementar una especialidad, etcétera, algo. Pero no desanimarse en el camino. Primero es el amor propio, que todo va a venir, entonces siempre hay que confiar. Listo, doctor Carlos Andrés. Entonces, un médico veterinario que tenga algún paciente con un problema neurológico, ¿cómo se puede contactar contigo? ¿A dónde lo puede remitir pues, para que se pueda atender, doc? Claro, principalmente en Instagram, en @dr.carlosandres o @hneurología veterinaria. Ok, perfecto. Bueno, ya saben, si tienen algún caso con un paciente neurológico, ya sabes a dónde lo puedes remitir. Ok, perfecto. Listo, doc. Muchas gracias. Y tú que nos estás viendo desde casa, recuerda, la medicina veterinaria es ciencia, pero el éxito en los negocios es instinto. Y el doc nos ha enseñado toda su sabiduría en el instinto que ha desarrollado para los negocios. Entonces, si estás en alguna situación, el doc lo dijo, levanta la cabeza, mira hacia el horizonte, medita y confía en tu instinto. Entonces, una indicación antes de cerrar este capítulo: comparte este video, este podcast con un colega, con un amigo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y esperes esa notificación del próximo rastro. La siguiente semana, otra historia de éxito. Nos vemos. Chao, chao.